Él vino de Argentina invitado como un pastor para llegar ahí y lo contrataron y de pronto comenzó a crecer la congregación hispana, de tal suerte que la americana fue bajando y la hispana fue creciendo. Vendieron la Catedral de Cristal por problemas de cualquier naturaleza y Dante Gebel fue a nuestra iglesia y habló con Pastor Rick y le dijo: Rick, no sé qué hacer, tengo que moverme de ahí, no sé cómo hacerle. Y el Pastor Rick le dijo: mira, si necesitas, mientras te decides cuándo tienes que salir, mientras te decides, puedes usar las instalaciones aquí, movemos los servicios o algo y te podemos hospedar aquí con toda tu gente mientras te buscas un lugar. Está perfecto. Dice: no, mi problema es este, que yo soy más evangelista que pastor, y cuando yo salgo a las giras evangelísticas y la congregación se da cuenta que no voy a estar, más de la mitad no llega. Entonces Rick le dijo: mira, ¿sabes qué? El problema es que tú no tienes una congregación, tienes una multitud. Y una multitud es diferente, y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la diferencia y cómo usted puede edificar una congregación sólida, comprometida, y no personas que llegan a calentar asiento el domingo? Con todo cariño y respeto, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, la alternativa es ser una iglesia con propósito, ser intencional, ser una iglesia que busca la salud, y la salud va a traer el crecimiento. Los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos más comunes de la iglesia? Ahorita vamos a entrar al documento que ustedes tienen en la mano. Yo estoy hablándoles de la parte introductoria y de cómo poner el fundamento para lo que vamos a estar hablando ahora. Pero, ¿cuáles son los desafíos más fuertes que tiene la iglesia? Usted estará de acuerdo conmigo. ¿Cómo mover a las personas de ser asistentes a miembros de la iglesia? Hay gente que llega los domingos pero no tiene ningún compromiso. Vamos a hablar de qué significa ser un miembro en la iglesia, de verdad, ¿verdad? El otro reto es cómo mover a los miembros a ser discípulos maduros en la iglesia. Que los que lleguen se queden, y los que se queden comiencen a crecer, pues, por decirlo de otra manera. La otra pregunta que es un desafío grande para la iglesia de hoy es cómo moverlos de ser miembros maduros a ser servidores en la iglesia. ¿Les suena conocido? Personas que están en la iglesia pero no están creciendo. Personas que sí estudian la Biblia pero que nunca han tenido un ministerio en la iglesia. Entonces, ¿cómo irlos moviendo poco a poco a niveles más profundos de compromiso? Y no es un compromiso con usted, pastor, líder. Es un compromiso con Dios y con lo que Dios quiere que haga con su vida como discípulo. El otro desafío es cómo mover a los servidores para que se conviertan en los evangelistas, los que salen de la iglesia. El ministerio es servicio en la iglesia, la misión es evangelismo fuera de la iglesia. Las estadísticas, hermanos, dicen tristemente que solamente el 2% de las personas en las iglesias salen a evangelizar. ¿Cómo van a crecer las iglesias? 10% de los miembros de las iglesias trabajan con el pastor en algún ministerio en la iglesia, y el otro 90% pues estoy ocupado, no puedo, mira, estoy muy cansado, apenas me da tiempo. Ok, está bien. Por eso es que el pastor, el líder, está cansado. Siempre es el pastor y un grupito pequeño los que tienen un compromiso, los demás
Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que nuestros miembros tengan y desarrollen ese potencial que Dios les ha dado? Que vayan creciendo, pero es una tarea que le corresponde al pastor. Es una tarea que le corresponde al pastor. Entonces, déjenme decirles que se hizo un estudio, con los no creyentes de la comunidad cercana, y el pastor y un grupo de miembros de la iglesia, con una entrevista, a visitar las casas de ahí de la comunidad de Lake Forest en California, preguntando: ¿por qué no va usted a la iglesia? Si la respuesta era: sí voy a una iglesia, ahí terminó la entrevista, problema. Pero si dicen: no, yo no voy a la iglesia, la siguiente pregunta era: ¿y por qué no va a la iglesia? A ver, ¿qué? Queríamos descubrir el por qué las personas no están yendo a la iglesia. ¿Usted sabe por qué las personas que viven alrededor de su iglesia no van a la iglesia? ¿Lo sabe? Si usted no sabe cómo piensan ellos, no los puede alcanzar. Tiene que comenzar a pensar como pez y preparar una carnada apropiada para ese pez. Hay peces que les gusta comer de noche, hay peces que comen en la mañana, hay otros que comen en la orillita, hay otros que están en la profundidad. Al anzuelo a veces le pone usted un quesito, a veces le pone una lombricita, a veces depende del pez que usted quiera alcanzar. ¿Cuál es el pez que vive alrededor de su iglesia? Para que lo pueda alcanzar necesita comenzar a pensar como pez. Sentido figurado, ¿no? Pero de eso se trata. Hicimos esta entrevista a la gente de la comunidad. ¿Quieres saber qué fue lo que respondieron los no creyentes? ¿Por qué no van a la iglesia? Sí. Respuesta número 1. No se vayan a enojar. Porque los sermones son aburridos y no se relacionan con mi vida diaria. ¿Cómo ve? Las personas van a la iglesia buscando esperanza, buscando restaurar algo que está mal en su vida. La hija resultó embarazada. El hijo anda con unos compañeros y creo que anda metido en droga. Mi esposo acaba de perder el empleo, no sé cómo le vamos a hacer. Y van a la iglesia buscando una esperanza, y nosotros les hablamos del Imperio Romano. Les hablamos del pequeño remanente de Israel y del rey Artajerjes, y ellos van con una carga grande en sus hombros y se regresan con esa misma carga. A eso se refiere. Les predicamos información, no les predicamos transformación. Necesitamos comenzar a ponerle más verbos en lugar de sustantivos. Verbos son lo que mueve a la gente. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus heridas? ¿Cuáles son tus intereses? Y después yo te voy a predicar de acuerdo a lo que la Biblia me dice acerca de las necesidades de la gente. Dice la palabra de Dios que las multitudes llegaban y se amontonaban a escuchar a Jesús y sus mensajes. Y dice, y se deleitaban escuchando. Y acá dice, los sermones son aburridos. ¿Cómo es que Jesús lograba juntar a todas esas multitudes? Y lo buscaban, lo perseguían, se amontonaban. ¿Sabe qué? Siempre tenía buenas noticias.
siempre tenía una palabra. Así es. Siempre tenía algo especial para ellos. Sobre todo porque Jesús los amaba. Jesús los amaba. A veces, mis hermanos, nosotros podemos convertirnos en el obstáculo, en la barrera más grande para que una persona pueda rendir su vida a Cristo. Necesitamos ser cuidadosos y saber que cuando llega la gente a nuestra iglesia están en búsqueda de alguna esperanza, de algún consuelo, de alguna palabra que haga la diferencia en su vida. Nosotros vemos a lo largo de la vida y ministerio de Jesús diferentes casos. Uno de ellos, si ustedes recordarán, era cuando había una mujer que durante tiempo había padecido de una enfermedad terrible que era de flujo. Y en esos tiempos las personas así eran consideradas inmundas, echadas de la ciudad, eran como aisladas, no podían tocar nada porque, de acuerdo a la ley de ese tiempo, iban a contaminar. Sin embargo, y dice la Escritura que ella había gastado todo lo que tenía en buscar la cura, pero ¿saben qué? Ella se dio cuenta que Jesús venía y dijo: ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad y no la voy a desperdiciar. Y los discípulos le echaban para atrás y la empujaban y no la dejaban, pero ella decía: si solo pudiera tocar el manto. Así como dijeron, dejándolo todo, ella también arriesgó todo y se lanzó por ese milagro, le robó ese milagro a Jesús. Ustedes conocen la historia, ustedes la conocen. Inmediatamente Jesús se detuvo y Jesús dijo: ¿quién me tocó? ¿Cómo? Son muchos. No, yo sé que alguien me tocó porque poder salió para curar a esa persona. ¿Por qué era importante? Era importante porque Jesús quería dignificar a esa mujer, no solamente sanarla, pero restaurarla a la sociedad, a la comunidad. Nosotros a veces somos el obstáculo más grande. Que Dios nos perdone si somos barreras, pero es tiempo de renovarnos, hermanos. Es tiempo de decirle: Señor, tal vez por ignorancia, tal vez por equivocación, tal vez por mi escuela antigua de formación, no he hecho las cosas poniéndote a ti al frente, pero hoy quiero hacer la diferencia. Amén. Hoy quiero que esto cambie. Así es. Los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: sí, ustedes cuando oren, háganlo así. Y Él da el Padre Nuestro. Habla ahí del Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Saben qué, mis hermanos? La voluntad de Dios se hace perfecta en el cielo, pero en la tierra no. ¿Ustedes creen que es voluntad de Dios que niños estén en las calles, que se vayan a dormir con el estómago vacío? ¿Usted cree que es voluntad de Dios
todo lo que estamos viendo de corrupción, ¿usted cree que es voluntad? Claro que no es voluntad de Dios.